Bienvenidos a Catequesis sin filtros, un lugar donde la fe católica se vive con alegría. El podcast donde hacemos un recorrido desde los sacramentos al desmadre de la historia, pero con fe y sin anestesia. Basado en las Sagradas Escrituras y la doctrina de la Iglesia Católica. Hablamos de los sacramentos, formación para catequistas, historia, política y esos temas que nadie quiere tocar. Para catequistas, papás, jóvenes y todo aquel que guste conocer su fe. Prepara tu café, ponte cómodo. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Catequesis sin filtros. De verdad que me da muchísimo gusto estar compartiendo micrófonos con todos ustedes. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre este tema de los padrinos en los sacramentos. Y bueno, pues vamos a dar un pequeño viaje a los sacramentos del bautismo, sacramentos de la primera comunión, confirmación. Pero sobre todo nos vamos a enfocar cuáles son las funciones de los padrinos dentro de la Iglesia Católica Cristiana. Como siempre, pues agradecemos a Comunicación Católica que nos da la oportunidad de poder compartir pues estos momentos y esta actividad pastoral. Y bueno, pues también agradecer a las diferentes plataformas digitales por las cuales pues nosotros estamos llegando. Sean ustedes bienvenidos a Catequesis sin filtros y bueno, pues vamos a comenzar, va que va. Y bueno, pues como ya hemos escuchado nuestra introducción, pues ya tenemos listo nuestro cafecito, así que pues vamos a disponernos a platicar con todos ustedes. Y la verdad es que sí, de verdad es toda una polémica esto de los padrinos para los sacramentos, porque es el pan de cada día. Yo creo que en este siglo XXI pues es muy común que siempre en la práctica pues llega alguien que va a realizar sacramentos, que pues quiere bautizar a su pequeño o que ya va al catecismo y bueno, pues ya se está preparando para recibir el sacramento de la primera comunión o el sacramento de la confirmación. Pero ¿no les ha pasado, por ejemplo, yo creo que hay dos lados de la moneda? Como siempre, tiene dos caras esta moneda. La primera cara, el primer rostro, pues es muy común que los papás pues a veces, en la mayoría de las veces, le piden a los padrinos que vayan y pidan requisitos para bautizar o para el sacramento de la primera comunión o de la confirmación. Y cuando llegan a la oficina parroquial, pues se topan con un muro enorme, ¿verdad? Una bardota enorme que les dicen, bueno, para ser padrinos, pues se necesita que tengas el sacramento del bautismo, el sacramento de la primera comunión, el sacramento de la confirmación. Y también, por ejemplo, para los que ya viven en unión libre, pues de repente les dicen, ¿no? Tu documento de tu matrimonio por la Iglesia Católica, y pues la realidad es que muchos padrinos pues no tienen los sacramentos, que ese es el gran problema que tenemos cada día, es el pan de cada día. Y cuando se empieza a tratar de explicar que tienen que tener los sacramentos, yo creo que aquí tenemos un problema muy grande. Sí es cierto que dentro de las oficinas parroquiales es complicadísimo tratar de explicarles en menos de 10 minutos cuál es el objetivo, qué fin persigue la Iglesia Católica, cuál es el propósito, para lo cual pues pide que los sacramentos, los padrinos, perdón, yo estoy aquí con los sacramentos, los padrinos tengan los sacramentos completos. Y por eso muchas personas lo primero que dicen es que por eso uno se vuelve protestante, por eso uno deja de ser católico. Y la verdad, cuando yo escucho esos comentarios, a mí la verdad sí me gustaría que ese milagro se convirtiera en realidad, que de verdad estas personas se fueran con los protestantes, que fueran con los testigos de Jehová, que se fueran con los evangélicos, con los mormones, para ver si de veras es cierto, no nomás son bien chantajistas, manipuladores. La verdad es que a veces sí se pasan de lanza, ¿no? Pero digo ¿por qué? Porque ustedes saben muy bien que cuando te vuelves protestante, porque esa es la palabra correcta, protestante, o formas parte de una iglesia no católica, pues obviamente si hablamos de los testigos de Jehová, pues tienen que ir los sábados a su formación bíblica, los domingos tienen que estar en el culto casi todo el día, entre semana tienen que ir a predicar la palabra de Dios a las calles y bueno, pues después tener que colocarse en las avenidas o en las esquinas de una calle con las revistas y con estas módulo que ellos tienen para que la gente se pueda acercar con ellos.
Y la verdad es que yo veo muy complicado que si el católico con mucho trabajo llega a la iglesia católica, ay perdón, por aquí ya estamos viendo algo por acá, con trabajo llega a la iglesia católica, ¿ustedes creen que realmente se va a volver protestante? Nada más es puro teatro, pero bueno. Pero por el otro lado, también a veces suele pasar que también es cierto que a veces como catequistas, a veces como párrocos o también personas que están dentro de las oficinas parroquiales, pues también desconocen cuál es la parte importante para lo cual pues los padrinos tienen que tener sus sacramentos dentro de la Iglesia Católica Cristiana. Y por eso muchos dicen también, ¿no?, esta frase que la verdad es que es muy difícil, es que piden muchos requisitos. Aquí nos encontramos con otro problema que de verdad nos afecta desde el punto de vista religioso, pero no solamente es un problema religioso, también se refleja en el aspecto académico, en el aspecto social. Esta cultura que se ha estado metiendo en relación a la parte de que todo lo queremos de manera inmediata. Creo que estamos en este siglo XXI es cuando estamos adoleciendo más sobre esta percepción de la inmediatez, donde quisiéramos que todo fuera tan rápido que no nos costara absolutamente ningún trabajo, ningún esfuerzo, y esto prácticamente pues sí está haciendo bastante daño, porque pues obviamente las personas creen o consideran que son demasiados requisitos que se piden para ser padrinos, y por eso es que mucha gente se aleja de la iglesia. Yo creo que la gran mayoría de los que comentan o piensan esto, ustedes son conscientes y no me van a dejar mentir, porque pues la mera neta, no hay que decir la verdad. Muchos de estas personas católicas, pues sí, lastimosamente, antes de haberse acercado para preguntar cuáles son los requisitos para ser padrinos, pues de verdad es que casi no van a la iglesia católica. Yo creo que difícilmente van a misa cada 8 días. Y aquí es donde nos enfrentamos a un problema que es verdaderamente real. Yo siempre he dicho en diferentes encuentros que me ha tocado a mí tener en temas, en retiros, que hoy por hoy muchos de los padrinos pues digamos que cumplen con el requisito, porque ciertamente tienen los sacramentos, pero desafortunadamente son personas que casi ya nunca van a la iglesia católica. Es más, ni siquiera acuden a misa cada domingo, y bueno, pues están muy alejados también de la parte espiritual. Yo siempre comparo este fenómeno de esta relación de los padrinos con su vida espiritual, que es como algo muy, muy similar, ¿no?, con la vida de pareja, con la vida matrimonial, con la relación de noviazgo. Hay un lenguaje no verbal que no necesitamos decir absolutamente nada, con nuestras propias acciones estamos diciendo lo que está pasando. Y ustedes se han percatado que en algún momento de repente por ahí te encuentras algunas parejas que bueno, pues no se toman de la mano, tú miras su rostro y se ven completamente lejanos, ya casi no generan esta relación de amistad entre ellos, y se nota inmediatamente que su relación se está alejando, que se está enfriando, que es muy lejana ya su convivencia entre ellos, y bueno, pues se nota por todos lados. Y eso mismo sucede con los padrinos cuando nos damos cuenta que bueno, pues casi no acuden a la iglesia, porque cuando van a misa quieren que la celebración termine rápido. De repente por ahí, en vez de sentarse hasta adelante, se quedan afuera de la iglesia supuestamente escuchando misa, o en el peor de los casos llegan enojados, molestos, desesperados, que quisieran que todo fuera tan rápido, y tan siquiera ven alguna falla humana y pues prácticamente pues se van y se desesperan y empiezan a gritar, y rayos y centellas y tantas cosas que llegan a pasar. Y esto pues prácticamente este lenguaje no verbal pues nos habla de que los padrinos tristemente cumplen con los requisitos, pero no viven su vida espiritual, porque no acuden a misa los domingos. Por eso yo a veces he dicho que ojalá en algún momento la Iglesia Católica pueda decir que no basta con que cumplan con el requisito, sino que también es importante que los padrinos acudan a misa cada domingo, porque aunque tengan el sacramento, pero si no acuden a misa los domingos a su comunidad o a cualquier otra iglesia, pues tampoco podrían ser padrinos. Por eso es que hoy creo que es esta parte de ser padrinos en los sacramentos, pues desafortunadamente llega a ser
una especie como nada más de trámite burocrático, como una especie de formalismo, pero que no tiene fondo, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista sociológico es impresionante, ¿no? La definición o el contexto que por lo menos Agustín Laje, en un libro extraordinario que ojalá ustedes puedan también en algún momento comprar, que se llama Generación Idiota, pues él empieza a explicar un poco sobre la parte de la moda, y algo que a mí me impactó bastante lo que dice Agustín Laje, que la moda pues prácticamente le quita identidad a las cosas, le quita identidad al ser humano. La moda lo que hace es anular, destruir lo tradicional, y bueno, pues creo que hoy puedo yo de alguna manera tratar de entender que ser padrinos para un sacramento también se ha convertido en una moda, porque ya no es tan importante la conciencia que debe de tener la persona para participar de ser padrino o de ser madrina para un sacramento, sino que pues como decía por ahí una frase en México, los mexicanos la conocemos muy bien, cuando esa frase que surgió hace algunos años, que decían: es un honor ser padrino, es un honor ser padrino. Entonces esta frase de ser es un honor estar con no sé quién, que bueno, eso se surgió en otro contexto. Recordemos que de alguna manera cuando el presidente en su momento, López Obrador, pues había ganado las elecciones o estaba en campaña, la gente decía: es un honor estar con Obrador. Pero creo que esta frase se acomoda muy bien para las personas que quieren ser o van a ser padrinos, porque ese es el problema, y ahí es donde nos metemos en este embrollo, porque se considera que cuando alguien se te acerca para ser padrino, para ser madrina para algún sacramento, pues igual de la misma forma consideras que es un honor y que no sé qué cosa, y pues no es un honor. Pero antes de adentrarnos un poquito a esto que es la parte de los padrinos, vamos a considerar que algo muy importante, tenemos que irnos a los sacramentos en dos cosas bien importantes. El primer punto, tenemos que entender que los sacramentos o la palabra sacramento es una palabra que podemos nosotros como, digamos, como tratar de entender que esta palabra es una palabra en latín, sacramentum, que digamos que de manera muy sencilla significa instrumento sagrado. Entonces, cuando Jesús nos deja los sacramentos, que vamos a encontrar cada uno de ellos en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, para nosotros los cristianos, la Iglesia se encuentra en esta parte tan importante de ver, bueno, a estos caminos de salvación que Cristo nos ha dejado, a este conjunto de oportunidades que Cristo nos da para poder alcanzar la vida eterna. ¿Cómo los vamos a llamar en su conjunto? Y bueno, pues entonces la palabra que más se pudo adecuar pues es la palabra sacramentum, sacramento, pues que es instrumento sagrado. Y de manera muy particular, recordando un poquito nuestras clases de catecismo básico, recordemos que cuando fuimos a la catequesis, ustedes padrinos, ¿se acuerdan ustedes que con nuestros catequistas nos decían: apréndete los sacramentos, son 7 y que están divididos en 3 partes: sacramentos de iniciación cristiana, sacramentos de curación y sacramentos de servicio? ¿Y cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana? Pues ya te la sabes: el bautismo, la confirmación y la primera comunión, aunque digo su palabra correcta es la Eucaristía, pero vamos a dejarlo aquí en la primera comunión. Entonces, de entrada hablamos de que los sacramentos de iniciación cristiana, los que nos permiten poder, pues sí, tener esta parte de identidad a ser cristianos, por eso nosotros nos llamamos cristianos, precisamente por el sacramento del bautismo, por el sacramento de la confirmación y por el sacramento de la Eucaristía. Aquí nos debe de quedar claro, bueno, entonces que vamos a recordar el primer sacramento que nos convierte en cristianos. ¿Y cuál es el primer sacramento? Pues obviamente el sacramento del bautismo. Yo quisiera siempre recordarles, queridísimos católicos, hermanos católicos guadalupanos, que bueno, muchos a lo mejor en la práctica sí nos encontramos con esta situación donde
cuando tú les preguntas a los papás y a los padrinos para qué quieren recibir el sacramento del bautismo para sus pequeños, pues sí, te responden que para que no se enferme, que para que no llore, que para que el niño no se lo lleve la bruja, que para que se le caigan los cuernos, que para que no sé qué tantas cosas le van metiendo al pobre sacramento del bautismo, que no tiene nada que ver con todo eso. Es más, ¿a poco no les ha pasado, no conocen por ahí alguno que de repente ponen las tijeras debajo de la almohada de los recién nacidos en forma de cruz, que pues para que no se lo chupe la bruja, ¿no? O en este caso, cuando llegan a ir a la Basílica de Guadalupe, pues resulta que pasan y le compran al pequeño un ojo de venado y se lo ponen en su muñeca de su mano para que supuestamente luego no le hagan mal de ojo, ¿no? Todo esto pues obviamente son actos de superstición, porque primero pues tenemos que entender que el sacramento del bautismo pues no tiene nada que ver con todo eso. Si nosotros nos vamos y bueno, pues en este formato que nos toca pues sí, prácticamente pues compartir con ustedes a través de nuestro podcast, pues desafortunadamente no es el formato que quisiéramos para ampliarnos, por eso tenemos que ser un poquito más resumidos. Y me dicen por acá, pues por eso apúrate, dejan de andar ahí echando chisme. Ok, perfecto. Pues entonces vamos aquí a ver y recordar que si nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20, sí, vuelvo a repetir, Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20, nos vamos a encontrar que nos dice el texto de la Sagrada Escritura que Jesús, después de su resurrección el día domingo, va y se encuentra con sus discípulos y les dice: vayan y que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a poner en práctica todo lo que yo les he mandado. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en este texto bíblico, claramente Jesucristo nos está diciendo que vayan y que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros, como católicos cristianos, cuando somos bautizados desde pequeños, es que nosotros inmediatamente pasamos a ser católicos cristianos o cristianos. Por eso nosotros somos los auténticos cristianos. No tiene nada que ver con los testigos de Jehová ni con los mormones, que es lamentable que el católico, cuando le preguntan: oye, ¿quién pasó a tocar? Y eran los testigos de Jehová, contesta luego, los cristianos. No, ellos no son cristianos, son testigos de Jehová, son bautistas, son evangélicos, son los de la luz del mundo, pero no son cristianos. Entonces, el mandato de Jesús es muy claro. Al ser bautizados, nosotros prácticamente somos discípulos de Jesús, es decir, recibimos el bautismo trinitario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por lo tanto, entonces, nosotros ya pasamos a ser discípulos de Jesús, somos cristianos, aunque hoy en el siglo XXI le tenemos que poner todavía otras dos etiquetas más. Somos cristianos católicos guadalupanos y obviamente pues ya tenemos esta identidad, porque al mismo tiempo ya nos empezamos a identificar con una comunidad que es la Iglesia Católica y formamos parte de ella. Digamos que en palabras de manera muy sencilla, podemos entender que el sacramento del bautismo es nuestra especie de acta de nacimiento, porque en el caso de nosotros como mexicanos, cuando somos registrados en el registro civil, cuando ya tenemos nuestra acta de nacimiento, pues ya tenemos identidad, somos ciudadanos mexicanos, tenemos identidad de quiénes son nuestros papás, quiénes son nuestros abuelos, cuándo nacimos, en qué lugar nacimos, y bueno, lo mismo pasa con el sacramento del bautismo, porque pasamos a tener identidad, a formar parte de la comunidad cristiana y somos cristianos. Por eso es que el sacramento del bautismo está dentro de los sacramentos de iniciación cristiana. Ya después, obviamente, cuando se trata del sacramento de la confirmación, pues entendemos que nos vinculamos más a la Iglesia Católica para poder compartir más nuestra fe y confirmamos. Por eso el sacramento de la confirmación se llama así, confirmar, es decir, reafirmar que somos cristianos y que queremos seguir viviendo esa espiritualidad. Ahora, ¿por qué recordamos el sacramento del bautismo? Porque ustedes bien se acuerdan que los que hemos sido bautizados, hay algunos signos importantes que nos van a recordar sobre esta función tan importante que es la función de los padrinos.
Y por ejemplo, en este caso, en el caso de cuando hay una parte importante en el sacramento del bautismo, que es cuando se enciende la vela. Ustedes saben muy bien que en la Iglesia Católica existe un libro importante que es el Ritual de Sacramentos, y si nosotros nos vamos a buscar en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 12 al 13, dice algo muy importante. ¿Qué nos dice el texto bíblico de Juan, capítulo 8, del 12 al 13? Nos dice, en este caso, dice Cristo: yo soy la luz del mundo, quien camina conmigo no caminará en las tinieblas. Y esto es muy importante porque entonces para el sacramento del bautismo, como para el sacramento de la comunión y el sacramento de la confirmación, la vela, que es este signo tan importante, nos recuerda que la vela es el signo, es la presencia de Cristo, que es la luz que ilumina nuestra vida. Pero si nosotros recordamos cuando recibimos el sacramento del bautismo, fíjense lo que dijo el sacerdote en ese momento tan importante, que desafortunadamente yo creo que los papás y los padrinos no pusieron atención, y de verdad hay que tener muchísimo cuidado. Me voy a regresar un poquito antes. Bueno, vamos a escuchar lo que nos dice el ritual. Dice: a ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz. O sea, al tomar la vela entre sus manos, los papás del niño que está siendo bautizado y los padrinos, fíjense lo que les está diciendo el sacerdote. De manera jerárquica dice: a ustedes, padres, porque los primeros responsables de que cuiden la fe, cristiana en ese niño que ya está siendo cristiano, que se está bautizando, pues le corresponde a los papás. Por eso es lamentable que a veces los papás quieren echarle la bolita a los padrinos, de decirles: pues es que los padrinos no lo han inscrito al catecismo, no le han comprado su libro. O cuando van a bautizar al pequeño, pues resulta que pues son los que mandan a los padrinos a investigar cuáles son los requisitos, cuando pues esa chamba es de los papás. No sean irresponsables, papás. Y resulta que sigue diciendo después, en segundo lugar, y padrinos, después continúa diciendo: se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que este niño que ha sido iluminado por Cristo camine como siempre como hijo de la luz, y perseverando en la fe pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos. Entonces, esto es bien importante porque ya nos está recordando dentro del ritual de los sacramentos, sobre todo del bautismo, que la función de los padrinos es también custodiar la fe en sus ahijados. Pero no puede custodiar una fe alguien que no practica la fe cristiana, que no va a misa los domingos, que le vale gorro, por ejemplo, vivir su espiritualidad, y que en el peor de los casos es una persona que desafortunadamente se chuta los podcasts ateos. O por ejemplo, yo siempre tomo como ejemplo cuando el Papa Francisco se fue al encuentro del Señor, cuando pues prácticamente pues se tuvo que elegir a un nuevo papa, que ahora pues es el Papa León XIV. Ya a mí me daba mucha tristeza que el católico estuviera escuchando a todos estos opinólogos que ni siquiera eran católicos, que durante todo el año se la han pasado hablando y atacando a la Iglesia Católica, y de la noche a la mañana nos están hablando sobre la elección del Papa, y que de los yunques, y que de repente por ahí de que los bloques y de los arzobispos que quieren el poder, y bueno, y como siempre metiéndole por ahí un poquito de morbo para que el católico se confunda todavía mucho más. Entonces, ¿cómo nadie puede dar lo que no tiene? Por eso es que aquí entramos en materia de que los padrinos son personas que deben de custodiar la fe en dos ahijados. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que reciben el primer sacramento, que es el sacramento del bautismo. Por eso es que en ese contexto, ¿cómo puedes caminar como hijo de la luz, como hijo de Jesús, como cristiano católico? Pues no hay otro lugar. Por ejemplo, si tú quieres tener condición física, si quieres tener un buen cuerpo, si quieres tener
brazos así fuertísimos, pectorales, pues el único lugar donde lo puedes lograr es ir al gimnasio, no hay otro lugar. Si tú quieres engordar un poquito la lonjita y bueno, pues hacerla más grande, pues el único lugar es la panadería o los tacos de suadero, o te vas al puesto de las garnachas todos los días y pues claro que en menos de un mes pues le vas a echar ahí a la grasita y vas a hacer que crezca más tu lonjita. Pero el lugar adecuado, el lugar donde la persona cristiana que recibe un sacramento es para poder seguir caminando como cristiano, para que siga conservando la fe, el lugar que ayuda para seguir manteniéndonos en esta luz, pues es la iglesia. Entonces es cuando vamos a misa cada domingo. Entonces imagínate un padrino, una madrina que nunca acude a misa y que solamente me hace recordar como cuando dice por ahí la historia de la mamá de Carlo Acutis, este joven santo italiano, que dice la mamá que antes de convertirse, pues ella solamente había acudido a misa 3 veces en su vida, que fue cuando en este caso fue bautizada, cuando se casó y cuando fue la primera comunión de su hijo. Entonces imagínate muchos católicos que van a ser padrinos, pues desafortunadamente creo que no tienen un poquito de interés por tratar de vivir un poquito esa parte espiritual en la Iglesia Católica, y pues creo que sí es importante que quede claro que deben de acudir a misa cada 8 días. Yo sé que para muchos es complicado porque su trabajo, su rutina, mucha movilidad. Pero yo creo que hay formas de poder participar de ir a misa. Si no se puede ir el domingo, pues puede ser entre semana. Pero yo creo que a veces si nos damos el espacio para otras cosas, que no lo podamos hacer también para poder alimentar la espiritualidad. Por eso es que en este contexto, el compromiso de los padrinos no nada más es una persona que se tiene que encargar de comprar la ropa, o una persona que tenga que pagar las boletas, porque eso es lo que les decía al principio, que se está tomando como esta moda de que son personas que tienen varo y pues bueno, pues como el comercial ese ya antiguito, ¿no? Y la Cheyenne, pues esa no es tuya, ¿no? O sea, no se tiene que buscar porque tenga varo o porque me caiga muy bien o porque digamos que a veces de repente por ahí se pueden decir otras cosas que vamos a ver más adelante, ¿no? Recordando también en esa parte, creo que una de las cosas bien interesantes que tenemos que también considerar es que de alguna forma las personas o los pequeños que reciben un sacramento, pues tenemos que tomarlos como esta plantita, ¿no? Es una semillita que ya se sembró, esta plantita que tiene que crecer, pero que obviamente para que la plantita pueda crecer bien, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, pues se tiene que echar agua, se tiene que cuidar, se tiene que ponerle vitaminas, y obviamente pues esto lo tienen que hacer en primer lugar los papás, pero también son los padrinos que se acercan para los sacramentos, ¿no? Ahora, es cierto de verdad que los papás son los que deben de buscar y elegir a estas personas, pero que de alguna manera, como decíamos al principio, no se convierta en un puro trámite, ¿no? Para que ya no me esté molestando la catequista, para que ya no me esté muele y muele, porque híjole, es eso que me esté mandando mensajes, que ya quiere los documentos y que yo estoy, ay, pero ahorita se lo llevo, ¿no? A veces creo que tenemos que evitar caer en esta práctica, esta mala praxis de que pues es un trámite y pues a ver al primero que se me encuentre, ¿no? Ya me hace recordar que platicando con algunas personas, fíjense que se daba mucho eso, muchos yo creo que se acordarán que cuando iban a registrar a sus hijos, iban al registro civil, pues les pedían testigos y bueno, pues resulta que pues no conocían a nadie, o más bien no se organizaban para llevar a conocidos al papá, a la mamá, no sé, y resulta que la primera persona que encontraban en el registro civil desconocida, iban y le pedían que fueran testigos de sus chamacos, y aparecían ahí en el acta de nacimiento, y luego ya después los hijos preguntaban, oye, ¿y quién es Benito Juárez? Y los papás, ay, quién sabe, pues es que nada más estaba ahí en ese momento. Pues, a veces creo que esto también suele pasar con los padrinos, que a veces los ahijados o los chamacos preguntan, oye, ¿quién es mi padrino? ¿Quién es mi madrina? Pues quién sabe, pero pues como estaban friegue y friegue de que querían una persona con sacramentos, pues buscamos a esta persona, pero pues no sabemos ni quién es. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, no es un trámite, tampoco tiene que ser una cuestión de formalismo o simplemente por cubrir un requisito. Ahora,
tenemos que tener en cuenta que los padrinos, nos dice el documento de la doctrina de la Iglesia Católica, y lo vamos a encontrar, por ejemplo, también en el Catecismo de la Iglesia Católica, que la finalidad, cuál es el objetivo, es que estas personas, los padrinos, son acompañantes. Si quieren ustedes, le vamos a quitar un poquito la palabra de acompañante. Acompañante se refiere a compañero, digamos que ya ahí ya cambia un poquito, acompañar, pero también puede entrar esta palabra de facilitadores. Podemos entender que son estas personas que pues van a acompañar, van a facilitar al ahijado en su educación religiosa, pero también en la maduración de su fe, y estos son dos cosas bien importantes. El objetivo es la educación espiritual y madurar en la fe cristiana católica. Por eso es que cuando hablamos de acompañar y hablamos de facilitador, son personas que cuentan con las herramientas adecuadas espirituales para poder dárselas a los ahijados y que estos puedan precisamente llegar a su maduración en la parte de la fe. Por eso es que se dan cuenta, padrinos, que no se trata solamente de una presencia física, no solamente se trata de que cumplan con un requisito, sino que se trata de que ustedes cuentan con esta formación espiritual. Ustedes tienen muy claro por qué son cristianos católicos, ustedes van a misa los domingos, ustedes se confiesan, ustedes comulgan, ustedes viven sus sacramentos, por eso están casados por la iglesia. Por eso de entrada no empecemos con estos chantajes sentimentales que muchos padres de familia dicen: ay, pues es que quieren mucho a mis compadres y es que también ellos lo quieren mucho. No se trata de educarlo en el aspecto civil, porque esa chamba de la educación civil, de regañar a los chamacos, de educarlos en el aspecto social, de darles un consejo, una buena orientación, pues esa chamba es de los papás. Esa chamba no es de los padrinos. Los padrinos, su objetivo es de alguna manera educar y hacer que los ahijados puedan madurar en la fe. Por eso es que algo muy interesante, ¿no? Por eso es que cuando el chamaquito se acercó, cuando lo acercaron al sacramento del bautismo, antes de ya iniciando el sacramento, el sacerdote les preguntó a los papás: ustedes, padres de familia, ¿qué piden a la iglesia de Dios para su hijo? Y la respuesta fue el sacramento del bautismo. O sea, yo quiero que sea cristiano. Entonces, por ende, la segunda pregunta para los padrinos, ¿cuál fue? ¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a estos padres de familia en la educación de este niño? Pero no se refiere a la educación escolar, no se refiere a la educación universitaria, sino que en qué espacio, lugar, tiempo nos encontramos pues recibiendo un sacramento dentro del templo católico, en la iglesia católica cristiana. Por lo tanto, si le están preguntando a los padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a estos padres de familia en la educación de este niño? Pues se refiere a la educación cristiana. Por eso es que no cabe ya, o no tiene cabida que los padrinos digan: es que no estoy casado por la iglesia, no debo de casarme. ¿Por qué? Porque pues no puede ser, porque entonces que si vamos a hacerle al teatro, si vamos a simular, si vamos a jugar a la simulación, pues no tiene ningún caso que ustedes manden a los niños al catecismo y entonces pues contraten a Franco Escamilla para que se disfrace de obispo, para que se disfrace de papa y bueno, pues les haga el sacramento que nunca va a existir, y creo que les va a hacer una ceremonia y puro teatro mucho mejor que mandar a los niños a la catequesis y a la iglesia católica, porque pues nada más queremos la pura simulación. Yo creo que no va por ahí el asunto, ¿no? Por eso es que tenemos que entender que de alguna manera esto es bien importante, ¿no? No se trata solamente de dejarse guiar por razones de parentesco, por una cuestión de amistad, porque no estás buscando compadres para tomarte una taza de café, para pasártela bien, para irte a echarte unos tacos, o que los niños estén buscando a alguien que los pueda sacar a pasear o que les dé su domingo, porque a veces suelen decir: ay, es que viene tu madrina, tu padrino que te dé tu domingo. No, eso le corresponde a los papás. Tampoco se trata de una cuestión de prestigio, porque a veces de repente por ahí hoy estamos tomando que cuando alguien lo buscan como padrino, como madrina, ay, pues es que quién sabe qué tendré, que todo el mundo me busca, ¿no? No es una situación, no es una cuestión social, no tiene nada que ver con una cuestión tampoco de una situación económica,
sino más bien de entender que los padrinos tienen que formar y tienen que tener esta vida cristiana para que puedan ser influencers espirituales en sus ahijados, es decir, los ahijados que los encuentren el día de mañana un poquito más grandes en la iglesia, en la misa dominical, donde juntos, unidos en una misma fe, cantando, levantándose, escuchando las lecturas, pero sobre todo lo más importante, participando de la Sagrada Comunión, los padrinos junto con los ahijados, ¿no? Y esto pues obviamente pues forma parte de esta parte de los padrinos. También tenemos que tener en cuenta que de alguna forma esto nos tiene que llevar que no se trata solamente de una situación de que pues es que es un premio, como ya habíamos dicho, ¿no? Sino más bien y esto es bien importante, una gran responsabilidad, para lo cual pues obviamente tú tienes que ser esa persona idónea. ¿Cuál es esa idoneidad? Es decir, tienes que ser esta persona que realmente profeses tu fe, que verdaderamente le creas a Cristo y que verdaderamente pues trates de vivir esa vida espiritual, porque volvemos a lo mismo. Yo quisiera compartir con ustedes un texto bíblico que a mí me gusta bastante, que es precisamente el Evangelio de Mateo, capítulo 18, se los voy a compartir también, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, dejen por acá nada más, encuentro ya el texto bíblico porque se nos movió un poquito el texto bíblico, pero ya lo encontramos por acá, ya lo tenemos por aquí. En el Mateo capítulo 18, versículo 6, fíjate lo que dice: al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al fondo del mar. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque en este caso ustedes padrinos, dice Jesús claramente: a estos pequeños que creen en mí, al que sea ocasión de pecado, más le valdría atarle una piedra de molino en el cuello y arrojarlo al fondo del mar. Porque los padrinos no pueden ser piedra de tropiezo para los ahijados. Imagínate un padrino que no profesa la fe, un padrino que prácticamente su pensamiento ateo, su pensamiento anticlerical, su pensamiento alejado de esta vida espiritual. Y bueno, pues en este caso, en vez de ayudar a crecer al ahijado que está en un proceso de maduración, porque también esto es algo bien importante, digo, esto es conocimiento básico, es de cultura general. Hoy la corteza prefrontal, la famosa parte de la amígdala y esta parte que tenemos en nuestra cabecita, que él es que nos permite poder aprender, poder conocer, poder descubrir muchas cosas. Bueno, pues hoy se sabe que pues siempre está en un proceso de maduración y que aparentemente hasta los 25 años madura. Entonces, pues obviamente tu deber como padrino pues es ayudar a estos niños que apenas empiezan a descubrir la vida. Que bueno, pues todas estas inquietudes que tienen sobre la parte religiosa, sobre Dios, sobre la liturgia, sobre la iglesia, sobre la misa, pues se hace este vínculo, este vehículo, este instrumento que los ayude para que ellos puedan vivir mejor. No se trata de que tú le puedas dar respuestas teológicas y definiciones digamos elevadas, sino que a través de tu propio testimonio, a través de tu propia experiencia espiritual, pues tus ahijados puedan darse cuenta que es la forma en que se vive la fe cristiana católica. Por eso es que aquí juega un papel importante lo que tú haces cuando vas a la iglesia. Si tú llegas a la iglesia con tu carota bien enojado, o el día del sacramento te pones al brinco con los catequistas, te pones al brinco con el padrecito, te pones al brinco con la primera mosca que se te aparece, pues obviamente el ahijado te ve, se da cuenta, y pues él entiende entonces que llegar a la iglesia no tiene nada que ver con esa seriedad, con esa espiritualidad, y que puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces desde la propia ropa no le dan esta importancia, y los padrinos pues cometen el error más grande de comprarle una ropa creyendo que es algo que ya no van a volver a ocupar y que mejor hay que comprarle algo que pueda ocupar después. Como a veces de repente les compran que una bermuda, pareciera que les compran una ropa como si estuvieran participando de una boda en las playas de Chetumal y de no sé, las playas de Huatulco, de Xcaret, y bueno, pues
qué lamentable que los padrinos nos damos cuenta que no están viviendo una espiritualidad y que no los ayudan a los ahijados a centrarse en tiempo y en espacio, de entender que hay momentos y lugares para cada cosa, y que el sacramento pues implica también una ropa adecuada para ese momento importante. ¿Por qué? Porque no estamos en la playa, estamos viviendo un momento espiritual. Por eso es que cuando nosotros vemos el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículos del 28 al 29, en la transfiguración de Jesús, donde Jesús a Pedro, Santiago y Juan se les presenta como Dios y dicen que sus vestiduras eran blancas como la nieve, recordando el ritual del sacramento del bautismo, esta oración es importante y fíjense lo que dice. Dice: niño, has sido transformado en una nueva criatura y te has revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca sea para ti el símbolo de tu nueva dignidad de cristiano. ¿Por qué es importante el signo de la ropa blanca, no color hueso, no color arena? Porque la ropa blanca es el signo de que esa persona está revestida de Cristo, porque tiene una nueva dignidad de cristiano. Por eso es que no podemos quitarle el color. Imagínate esta persona que dice: le voy a comprar un traje de color arena, un traje negro, o en el peor de los casos, ¿no?, una sotana. O sea, digo, no manchen, o sea, hasta dónde hemos llegado por las culpas modas, que de verdad es que no se lo va a volver a poner. Pues claro que no se lo va a volver a poner, porque es un momento único, es irrepetible. Yo siempre lo comparo con la ropa de la escolta de la primaria. Tú le compras una ropa totalmente diferente a quienes salen en la escolta y no sale la mamá diciendo: ay, ni modo, no te voy a comprar ese uniforme porque eso no te lo vas a volver a poner. Pues claro que ya no se lo va a volver a poner, porque es un momento único para la escolta, para ese momento en donde salió ahí durante los tiempo que haya salido, y después pues prácticamente ya no se lo va a volver a poner, porque sabemos que era exclusivamente para ese momento importante. Y entonces hay que tener en cuenta que hay que darle ese valor también como cristianos a la ropa blanca. Los negociantes les vale un cacahuate porque son negociantes, ellos más les interesa el varo, y pues claro, ellos se manejan con la cuestión de la moda, que pues que es que la ropa ya no se ocupa y que es que lo blanco ya no se utiliza, que pasó de moda. En la Iglesia Católica el color blanco para sacramentos nunca va a pasar de moda: bautismo, primera comunión, confirmación. Por eso, padrinos, no, cuando se va a ser padrino, no le vayan a salir con que la ropa blanca no. Y si eres catequista, tampoco vayas a salir con la tangente de que, ay, es que no, como ropa blanca, es que se ensucia de volada. No, porque entonces, ¿qué hacemos con la oración que el sacerdote dice en el momento de recibir el primer sacramento que nos da el acceso a ser cristianos católicos? Esta vestidura blanca sea para ti el símbolo de tu nueva dignidad de cristiano, obviamente porque eres una nueva criatura. Y continúa diciendo: con la ayuda de los consejos y ejemplo de tus familiares. ¿Quiénes son los familiares de esta persona? Los papás y obviamente los padrinos. Y otra vez se vuelve a reafirmar cuál es la función de los padrinos. Los padrinos tienen que ser personas que tengan esta firmeza en la fe católica cristiana, que también puedan vivir su espiritualidad, porque obviamente por eso es que hoy, desafortunadamente, cuando buscamos personas que no les interesa la vida espiritual, pues entonces, como dice Jesús, hay que amarrarles una piedra de molino en el pescuezo, porque no sirven para nada y porque se convierten en ocasión de pecado para estos pequeños que creen en Dios. Por eso es que de alguna manera sí es importante tener en cuenta que los padrinos tienen que ser creyentes. Cuando decimos creyente se refiere al cristiano, no el que nunca va a misa, porque a veces el católico dice: ¿qué religión tienes? ¿Creyente? No. Creyente significa que cree en Cristo Jesús y participa de la Iglesia Católica. Y debe de existir esta solidez, porque obviamente tiene que tener esta capacidad para poder ayudar a este nuevo cristiano en este camino de la vida cristiana. ¿Sale? ¿Vale? Por eso la función de los padrinos, o su tarea, es una función eclesial. O sea, eclesial quiere decir dentro de la Iglesia Católica.
No tiene nada que ver con el aspecto social, ni tampoco tiene nada que ver con el aspecto académico, ni con esta cuestión de otro tipo de cosas que yo no sé cómo es que se ha perdido esta función tan importante de los padrinos. Por eso es que encontramos otro libro importante en la Iglesia Católica que se llama el Código de Derecho Canónico, que bueno, nos recuerda dentro del canon 872, que bueno, pues de alguna forma dice que para que alguien sea admitido como padrino, pues obviamente debe ser una persona bautizada, que tenga el sacramento de la confirmación, la primera comunión y que lleve una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Por eso es que, pues sí, yo creo que si tú no cumples con estos requisitos de estar bautizado, de tener el sacramento de la primera comunión, de tener el sacramento de la confirmación, pues obviamente ya ni siquiera ni te apuntes, porque de verdad no puedes ser padrino. No le estés jugando, de verdad, no se trata de fingir, no se trata de cometer un pecado más, de mentir, de decirle a la catequista y al sacerdote que sí, que no estás casado, que vives soltero, soltera, y pues bueno, ya vives en unión libre, ya estás cometiendo otro pecado muy grave, ¿eh? Entonces, por eso es que de alguna forma, esto es bien importante. Llama mucho la atención lo que nos dice que debe de ser una persona que tenga una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Entonces, si tú realmente, bueno, pues no, aunque tenga los sacramentos, pero no te interesa vivir esta espiritualidad, pues la verdad es que vas a fallar como padrino y pues no tiene caso que de alguna forma pues te acerques. Por esa razón es que creo que es muy importante tener en cuenta que no se trata de decir, ay, es que es un premio, ¿no? Como me siento contento, me siento feliz de que me elijan como padrino. No, hay que tener muchísimo cuidado, ¿sale? ¿Vale? ¿Quiénes no pueden ser padrinos? Pues obviamente los que no están bautizados, los que no tienen el sacramento de la confirmación, los que de alguna forma pues no están casados por la iglesia y ya viven en unión libre, que están en concubinato, obviamente aquellos que pues prácticamente pues no practican la fe y pues no creen en Dios. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de esta realidad, yo creo que sí debemos de tener muy claro, papás y padrinos, que de verdad no es una responsabilidad cualquiera. Ustedes han sido elegidos porque son personas que verdaderamente le creen a Cristo y tratan de vivir su vida espiritual. A mí me encanta mucho el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículo 49, porque a ejemplo de la Sagrada Familia, dice el texto bíblico que cuando Jesús regresó a su casa con su papá y con su mamá, y creció en sabiduría, creció en gracia de Dios, en gracia con los hombres y también en el aspecto físico, ¿no? En cuerpo. Y estos 4 elementos son elementos importantes en cualquier persona. La parte académica, Jesús iba creciendo en la parte académica, en la parte mental, en el mundo, en el campo de las ideas, iba creciendo también en el aspecto físico, la alimentación, en esta parte de la sexualidad humana, pero también dice en gracia de Dios y en gracia de los hombres. Entonces, esta parte que es importante, la parte espiritual, se refleja en nuestro ambiente social, en el trabajo, en la escuela, y claro, por supuesto que ustedes como padrinos, al llegar a la Iglesia Católica, lo que escuchamos, lo que vamos aprendiendo a través de la explicación de las lecturas, de la celebración eucarística, pues lo tenemos que proyectar en nuestra vida cotidiana, en el matrimonio, en el trabajo y obviamente pues también en el acompañamiento de los ahijados. Por eso es que a veces es lamentable que el católico que no vive esta fe salga diciendo que la iglesia es por el pueblo y que la iglesia es por no sé qué. Yo totalmente estoy de acuerdo con lo que dice Juan Miguel Zunzunegui, Juan Miguel Zunzunegui, ya le estoy cambiando de nombre, ¿verdad? Entonces, Juan Miguel Zunzunegui dice por ahí algo bien importante, ¿no? El pueblo no existe,
existen individuos con ciertas características y totalmente cierto, ¿no? Yo creo que en ese aspecto tenemos que entender que la iglesia cristiana está presente por Cristo, por la resurrección de Jesús. No hay 15 años, no hay bautizos, no hay intenciones de difuntos, no hay parroquia, no hay danzas de los santiagos y de los moros, si no es por la resurrección de Cristo. Cristo dio la vida por nosotros en la cruz, nos deja el sacramento de la Sagrada Eucaristía, de la Santa Misa, y por esa razón es que nosotros los cristianos acudimos cada domingo a participar de la Santa Misa para seguir viviendo la resurrección de Cristo. Y nos reunimos en torno a Jesús. Por eso, padrinos, no pensemos que vamos a misa porque nos caiga re bien el sacerdote, porque a veces la gente dice, pues es que yo voy a la iglesia porque ahí me gusta cómo hace la misa el padre, ¿no? Una especie de Franco Escamilla que me hace reír, que me hace llorar. ¡Ay, qué bonito hizo la misa el padre! O sea, no se trata de que el sujeto haga bonita la misa, o que el sujeto nos haga reír, o que el sujeto nos haga ver nuestra jeta o nuestro objeto. No se trata de eso, se trata de Cristo. La parte más importante es Cristo. Cuando yo llego a la iglesia, cuando voy a misa, yo me concentro en participar con la comunidad para poder escuchar la primera lectura, el Salmo, la lectura del Evangelio. Y ciertamente si el sacerdote no preparó bien la homilía, si por ahí no estudió la reflexión y de repente por ahí saca cosas que no van relacionados al Evangelio de ese día, pues hoy no tenemos excusas porque regresas, agarras tu teléfono, le dices a ChatGPT en versión gratuita, oye, ¿me puedes dar una explicación de las lecturas del domingo de hoy? Y créeme que ChatGPT te va a dar una explicación bien centrada sobre lo que significan las lecturas de este domingo, para que no digas, ay, es que el padre no le estudió. Te vas y te metes a un canal de YouTube, le pones exactamente lo mismo y ya no tenemos pretexto, porque hoy no queremos asumir la chamba que nos toca. Entonces, padrinos, pues de alguna manera, pues ahí tienen ustedes su misión. Su misión es una función eclesiástica. Si eres una persona que te has alejado de la iglesia católica, si ya no vas a misa los domingos, si eres de esas personas que dices que tú no vas a la iglesia como hipócrita, que come santo, caga diablo, que mejor vas cuando te nazca de corazón, pues créeme que eso no va a funcionar jamás. Si esa regla aplicamos para en este caso para la vida matrimonial, pues no me imagino cómo está tu relación. Yo no necesito decirte todos los días que te amo. Yo cuando te lo digo cuando me nace de corazón. Imagínate cómo está tu relación con tus hijos, ¿no? Yo no necesito decirles a ustedes que los quiero todos los días. O sea, yo se los digo aunque sea una vez en la vida, pero pues se los digo bien. O en el peor de los casos, ¿no? Yo no necesito ir a la escuela 6 años seguidos. Yo con que vaya una vez nada más en la vida y vaya bien es más que suficiente. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con ese tipo de pensamientos que lo único que provocan es alejarnos y enfriar nuestra relación con Dios. Cuando el católico hace su berrinche, no se pelea con el curita de su parroquia. El curita de su parroquia ni lo pela. Realmente las consecuencias las vives tú, porque al final tu relación con Dios está totalmente lejana, porque se nota a kilómetros que estás lejos y que de verdad estás muy, muy separado de Dios. Por eso es que, padrino, si por alguna razón tú has caído en estas malas prácticas, pues no es tarde para que vayas a tu iglesia, busques ese templo y esa comunidad, para que vayas a misa los domingos, para que cuando tus ahijados vivan estos momentos de la Semana Santa, del tiempo de Cuaresma, cuando vivan el tiempo de Adviento y de alguna manera pues tengan dudas básicas sobre para qué se hacen este tipo de cosas en la Iglesia Católica, pues tú puedas explicar con palabras sencillas qué significa, para qué sirve y cómo nos ayuda. Por eso es que creo que Jesucristo no se equivoca. Hay de ustedes que sean ocasión de pecado. Entonces, si ustedes no le echan ganas, si ustedes realmente no se acercan más a Dios, si ustedes no van a misa los domingos, si no se actualizan en los temas de la fe, si realmente les vale gorro, si les vale cacahuate, dice Jesús, padrinos, hay de ustedes, hay de ustedes. Y no pensemos que cuando le entreguemos cuentas a Dios, luego nos vamos a ir al cielo, porque no va a ser así. Creo que eso sería otro tema que sería interesante compartir con ustedes. Pero sí creo que es importante pues que tengamos en cuenta que ser padrino para un sacramento no es lo más importante el papel, porque el papel
Si bien es cierto, es necesario porque para cualquier cosa se necesita documento. Para el acta de nacimiento, por ahí de repente, pues sí, ¿no? Si el acta de nacimiento no fuera importante, pues no hubieras registrado a tus hijos. Si la escritura de un terreno no fuera importante, pues no la pidas, no necesitas una escritura. Si en este caso, para ir a votar, no necesitas una credencial de elector, todo el mundo sabe que tú eres mexicano, ¿no? No necesitas una credencial de elector. Si tú estudiaste una licenciatura, pues no necesitas tu cédula profesional ni tampoco necesitas, en este caso, realizar una tesis. Todo el mundo sabe que estudiaste en la universidad. Si en este caso tú tal vez a lo mejor eres afiliado a un partido político, no necesitas tu tarjeta, ¿verdad? No necesitas tu credencial del bienestar. No necesitas tu CURP, todo el mundo sabe y el gobierno sabe quién eres tú. ¿Para qué fregados quieres tu CURP? Ni lo sacas ni lo necesitas. Te das cuenta que en la vida cotidiana es muy importante el documento porque nos hace parte de algo, nos da identidad y sobre todo nos habla de algo muy importante que se llama compromiso y seriedad. Por eso es que cuando una persona se le busca para ser padrino, pues obviamente tiene que contar con los papeles de sus sacramentos, porque eso habla de la seriedad y del compromiso que la persona tiene en el campo de la vida espiritual. Entonces, sí creo que es una realidad que quien tiene un despapalle en sus documentos espirituales, religiosos, tiene un despapalle también en su vida social, en su vida civil. Yo creo que debe también tener un relajo en sus papeles del acta de nacimiento, pero bueno, como decía por ahí doña Goyita, pues eso será otra historia. Por eso es que, padrinos, pues échenle ganas, de verdad. A mí me da muchísimo gusto que los hayan tomado en cuenta, que ustedes participen de un sacramento. Pero pues no echen la hueva, de verdad, échenle ganas, fortalezcan su fe, fortalezcan su vida espiritual, acérquense realmente, y si tienen dudas sobre muchos temas que pasan dentro de la Iglesia Católica, pues hoy tenemos como esta plataforma digital de Catequesis sin filtros, a través de Comunicación Católica. Aquí está su humilde servidor para poder acompañarlos, y pues échenme un mensajito, ¿sabes qué? Tengo dudas sobre esto, ¿qué me puedes explicar, no? Acérquense a un sacerdote de su confianza, de su comunidad parroquial, algún catequista que les pueda ayudar, alguna catequista, obviamente siempre y cuando pues estén bien formados y tengan una formación adecuada en el campo de la fe, de la Sagrada Escritura, de la doctrina sana de la Iglesia, porque luego por ahí de repente tenemos ese pequeño problema, ¿va? Y como siempre, si eres parte de alguien que está escuchando este podcast porque no participaste de alguna actividad o de algún retiro, pues me vas a mandar un audio de lo que hayas entendido sobre este tema, sobre esta explicación que dimos sobre los padrinos. Y quienes nos escuchan a través de las plataformas digitales, pues como siempre les agradecemos bastante su tiempo y sobre todo les encargamos una oración para que sigamos realizando esta actividad. Esto fue Catequesis sin filtros. Recuerden que de los sacramentos al desmadre de la historia, con fe, pero sobre todo sin anestesia. Así que me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Así que cuídense mucho y muchas bendiciones.